En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Regresamos con Agárrate. Bueno, quiero informarte que Calogero Tramonte está de vacaciones, son cortas sus vacaciones, así que trata de hacer una cita con él para que cuando regrese ya estés ahí apuntado, porque eso se pone así después de las vacaciones. La página web de Calogero es turred.com, a través de su página puedes hacer la cita o si no, hazla a través de su aplicación que es Tu Red. Y una vez que tengas la cita, trata de ser puntual para así evitar que haya muchas personas en el local de Tu Red y respetar. Vamos a tratar de seguir respetando el distanciamiento social. Regresamos con Agárrate. Vamos a conversar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Pero antes quiero informarles algo que tiene también que ver con inmigración y es que lo tenemos en la cuenta de Edinson Calderón, el líder de la campaña Una Carta Salva una Vida. El próximo lunes en frente de BTC, que es el Broward Transitional Center, una cárcel de inmigración que está en Broward, va a haber una reunión en las puertas de los familiares de más de 30 venezolanos que ICE ha intentado deportar a Venezuela. Va a ser el próximo lunes 19 de julio a las 3 de la tarde. Ahí va a estar Edinson Calderón personalmente, que va a venir desde Nueva York para estar presente. Van a estar los familiares, son 30 los venezolanos que se encuentran ahí en ese centro de detención, que fueron amenazados, incluso trasladados de una cárcel a otra. Los funcionarios de ICE les dijeron que los iban a deportar a Venezuela y finalmente lo que hicieron fue detenerlos ahí. No han tenido comunicación con los familiares y pues ahí vamos a estar. Yo también voy a estar a las 3 de la tarde acompañando a los familiares de los detenidos, de los venezolanos que están en ese centro de detención de inmigración, y también va a estar Edinson Calderón, líder de Una Carta Salva una Vida. Bueno, ya vamos a conversar con Jesús Reyes. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Patricia, gracias a Dios, todo bien. Qué bueno que se estén haciendo estas manifestaciones. Yo pienso que es cuando se une la comunidad, sí, que puede pasar el cambio. De hecho, fue este tipo de manifestaciones y este tipo de cosas que se han hecho que ha logrado que haya pasado el TPS. Entonces, es un buen comienzo que las personas sepan lo que está pasando, estas injusticias de tantas personas que sufren peligro de ser víctimas de persecución y que inmigración las quiera deportar de vuelta en esa situación. Entonces, qué bueno que se esté haciendo estas demostraciones. Sí, estas presiones son necesarias, hay que hacerlas. Bueno, Jesús, por cierto, que
hubo un problema técnico con una información que teníamos, Jesús, de una familia que pudo reunificarse aquí en Estados Unidos, uno de estos casos que además son de verdad que motivación para seguir luchando por esto, ¿no? Para seguir luchando por lo que es justo, y es que una familia esté unida y en un país además de libertad como este. Yo, por cierto, que quería hacer un comentario, y es que, y el comentario va más dirigido a los venezolanos que otra cosa, Jesús, y es que yo sé que ninguna cárcel es buena, pero entrar por una frontera de forma ilegal, sin documentación, sin la documentación que requiere ese país, pues trae sus consecuencias, y las consecuencias son una detención en una cárcel de inmigración. Pero tenemos que darle gracias a Dios, Jesús, que esta semana, el martes, salieron más de 60 detenidos, entre ellos había cubanos, nicaragüenses y venezolanos, y pues obviamente en una cárcel no vas a estar como en un hotel. No vas a tener las atenciones que tendrías en un hotel o en tu propia casa, pero es que cruzaste una frontera de manera ilegal y sin embargo te dejaron salir en libertad. Te dejaron salir en libertad sin la intervención ni siquiera de abogados, bajo palabra, sin pagar una fianza. ¿Qué más quieres? De verdad, Jesús, que a veces yo digo, Dios mío, ¿qué más quieren? Perdóname el comentario, ¿no? Claro, no, y es cierto, o sea, hay muchas personas que, claro, como bien dices, es una situación difícil, nadie quiere estar en una situación así, pero yo pienso que en la gran mayoría de los casos, y bueno, hemos hablado de excepciones y a veces a ciertos abusos que se han cometido, pero yo diría que en la mayoría de los casos a las personas, que de hecho esta misma familia que estamos hablando, las personas se les trata con dignidad. Sabemos que no es todos los casos, sabemos que hay casos donde desafortunadamente las personas no las tratan bien, pero en su gran mayoría de los casos las personas tienen que ser procesadas, tienen que pasar por un proceso donde muchas veces son llevadas a un centro de detención. A muchísimas personas, y lo sé porque tenemos tenemos la dicha de tener muchas personas de Venezuela que estamos representando, nos han comentado lo relativamente fácil que ha sido ya cuando llegan aquí. De hecho, muchos de ellos me dicen que es mucho más peligroso y difícil cuando hacen la travesía por México que cuando llegan a territorio americano. Ahora, yo como siempre he dicho y lo voy a seguir diciendo, yo nunca recomendaría a una persona venir de forma ilegal. Se entiende la necesidad de las personas. Yo tengo todavía familia en Venezuela, sé la situación que está pasando, pero pienso que es algo riesgoso y no solo lo digo yo, lo han dicho familias, y de hecho esta misma familia que hemos tenido la dicha ahora de representar, que nos han comentado sus historias, lo que ellos pasan en el momento de que ellos tratan de venir de forma ilegal, y bueno, se entiende la necesidad, pero de una forma que pone en riesgo sus vidas. Estamos hablando de que se trata de una joven madre que casi muere ahogada, tenía su hija pequeña, también fueron víctimas de extorsión, de un secuestro, en fin, una serie de cosas que de verdad es algo muy preocupante. Hay una situación bien difícil en nuestro país y eso se entiende, y yo todos los días soy consciente de eso, pero es intentar de que si ese es el único recurso, porque también hay que hablar de eso, existen varios recursos en el área de inmigración, pero supongamos el asilo llegar a ser ese último recurso, que se trate de hacer de la forma más correcta y más sabia para poder resguardar la seguridad de usted y de su familia, que es lo más importante. Así es. Jesús, por cierto, que esto que está ocurriendo ahora, aquí vemos a la mamá y a la bebé llegando para encontrarse con su esposo y con el papá. Esto es bellísimo. La verdad es que ver este tipo de casos nos reconforta muchísimo, porque sabemos la tranquilidad que finalmente es tener a la familia reunida. Bueno, yo lo viví. Lo viví, lo hemos vivido y bueno, esto no tiene precio. Jesús, el tema de lo que está ocurriendo en Cuba, ese es el tema ahora, ¿no? Por cierto que en estos días estaba conversando con unos amigos acerca de que de repente uno se le borró de la mente qué fue lo que pasó con Obama, después llegó Trump, con el tema de que los cubanos tenían ciertos privilegios migratorios que no los tenía ninguna otra comunidad, con esto de que apenas pisaban territorio estadounidense ya estaban protegidos. Eso ya se acabó, ¿no?
Sí, entonces ha habido mucha confusión en el tema de Cuba. Sí hubieron ciertas cosas que ya no aplican, que ellos ya no pueden aplicar, nuestros hermanos cubanos, pero siguen habiendo otros amparos que no solo los benefician a ellos, pero familiares de ellos, independientemente de la nación que sean ellos. Sabemos que, de hecho, hay muchas familias venezolanas que tienen cónyuges cubanos, que también son hijos de padres cubanos, que también obtuvieron la nacionalidad, entonces pudieran aplicar a lo que es la ley del ajuste cubano en muchos casos. Lo que quitó Obama, o bajo la presidencia del expresidente Obama, fue la política de pies secos, pies mojados, que básicamente decía que si una persona de Cuba, nacional de Cuba, toca territorio americano, entonces automáticamente al año y un día puede aplicar a su residencia, porque el solo haber tocado territorio americano se consideraba una entrada legal. Entonces, aunque no tuviera visa, aunque no tuviera un permiso de entrada, el solo tocar ya era una entrada legal. Y entonces al año, bajo la ley del ajuste cubano, aplicaba la residencia. Lo que hizo el presidente Obama fue quitar la ley de la política de pies secos, pies mojados, pero no quitó la ley del ajuste cubano. ¿Y en qué consiste la ley del ajuste cubano? La ley del ajuste cubano consiste en que todo ciudadano de Cuba que ingrese legalmente, y esa es la clave, que ingrese legalmente a los Estados Unidos, tiene el derecho automático de poder solicitar la residencia al año y un día, al menos que haya alguna felonía, algún crimen agravado que no le prevea o no pueda aplicar a la residencia, pero de forma general sí lo puede hacer. O sea, eso sin previa solicitud de asilo político, es decir, simplemente al cumplir aquí en territorio de Estados Unidos un año y un día. Correcto, pero siempre y cuando esa persona haya entrado legal. ¿Qué quiere una entrada legal? Lógicamente entrar con una visa, también lo que se llama el famoso parol. Un parol, hay muchas personas que le llaman parol a diferentes documentos que no son un parol. Un parol es un permiso de entrada que, digamos, sustituye a una visa. Entonces, hay personas que entran con visas, pero hay personas que no tienen ninguna visa y el gobierno les permite entrar sustituyendo la visa con un permiso llamado parol. Con ese parol es una entrada legal para propósitos de la ley del ajuste cubano. Ahora bien, no solo las personas que le den un parol, pero también ciudadanos de Cuba que hayan sido detenidos por inmigración y que inmigración los haya dejado en libertad bajo parol, esto también es considerado un parol, es decir, una entrada legal. Y para aplicar a la ley del ajuste cubano, ese ciudadano de Cuba tiene que tener esa entrada legal para que al año y un día pueda aplicar a su residencia. No solo él o ella, pero también su cónyuge. Y el cónyuge, independientemente de los hijos menores de 21 años o hijastros menores de 21 años, independientemente de la ciudadanía del hijastro o del cónyuge, pueden aplicar también a la residencia. Entonces ya esto abre el espectro no solo para ciudadanos de Cuba, pero también de muchas otras nacionalidades, incluyendo Venezuela. Ok. Jesús, aquí tengo un tema que se trata de un caso sin fines de lucro que revolucionó las redes. Sí, eso, bueno, del video que estamos viendo ahorita, es el caso de la joven madre que después de 3 años, sí, no había visto a su esposo, estaban separados por más de 3 años, y entonces madre e hija hacen la travesía por la frontera. De hecho, bueno, lo tenemos en nuestro canal de internet, en nuestro sitio social. Aquí lo estamos mostrando también. Sí, y entonces, bueno, ellos hablan, lo que me gustó de eso y que ellos voluntariamente quisieron hacer esto, de hablar de su experiencia. Y lo que me gusta específicamente de esta familia, además de su humildad y del cariño que se tienen, que verdad eso nos tocó mucho el corazón. Y bueno, esas imágenes reencontrándose con su hija después de 3 años, verdad que eso nos tocó bastante, fue el hecho de que ellos quisieron darle, digamos, un mensaje a otras personas que están planeando hacer lo mismo. Y el mensaje es que no es algo que se debe tomar a la ligera. De hecho, la misma madre dijo que si pudiera hacer eso otra vez no lo hiciera, que casi pierde la vida, que casi su hija pierde la vida, que independientemente de la situación que estén pasando, existen maneras legales de pedir asilo en la frontera y estos son impuestos de entrada.
el venir por un río. Me dice que no es un río, que son de 2 a 3 ríos que hay que pasar por un desierto o con un coyote. Es exponer su vida, es literalmente dejarle la vida a personas desconocidas. Y entonces ese fue el mensaje que la familia voluntariamente habló de ese mensaje, y entonces nosotros quisimos apoyarlos. Y bueno, son ahora nuestros clientes. Estamos haciendo un caso sin fines de lucro y estamos apoyándolo en su búsqueda de alcanzar el sueño americano, de poder lograr su asilo. Pero eso nos llena de mucho orgullo que podemos ayudar a personas así, personas honestas, personas trabajadoras, que independientemente, en este caso, quizás pueda que no tengan los recursos, que merezcan un chance para poder alcanzar el sueño americano. Así es. Jesús, el Departamento de Justicia va a permitir ahora que casos de inmigración sean cerrados administrativamente. ¿De qué se trata esto? Sí, eso fue una decisión que salió hoy mismo, y esto es muy buenas noticias, porque esto ahora, Patricia, permite que personas que tengan un caso de corte, pero que en la fecha que ellos tengan la corte no sean elegibles para una residencia, pero quizás en unos años sí. Por lo menos hay ciertas peticiones familiares que duran unos años para ser procesadas, o personas que fueron víctimas de un crimen y toma años para que puedan aplicar a la residencia, pero ya están en un proceso de deportación, o sea, ya están en un proceso de corte. Ahora se va a permitir que sus casos sean aguantados hasta que la persona ya después pueda aplicar a una residencia y luego su caso sea reabierto. Bajo la antigua administración del presidente Trump, lo que pasaba era que si la persona en ese momento no era elegible para un amparo migratorio, ahí no había más nada que hacer, simplemente era deportación. Ahora lo que los jueces pueden hacer es aguantar un caso hasta que la persona ya pueda aplicar una residencia, y eso lógicamente es buenas noticias para la comunidad inmigrante. Definitivamente. Jesús, ¿cómo va el proceso de los TPS? Creo que tenemos un testimonio además de alguien que ya se lo aprobaron, ¿no? Hoy vinimos con varios testimonios. Vamos a verlo, porque además eso lo llena uno de esperanza. Sí, ahí tenemos, no sé si... Ajá. Mi nombre es Nectario Martínez y en este momento estoy acá en el despacho del abogado Jesús Reyes. Primeramente, para dar gracias a Dios por esta buena noticia. Número 2, para dar gracias al despacho completo. Yo vengo de un asilo negado. En este momento, desde que yo entré acá, sabíamos que para Dios nada es imposible. Haciendo seguimiento con fe, todo se puede. Cada paso que hemos dado en estas oficinas siempre ha sido en positivo. Primero con el asilo, les hemos hecho seguimiento, y ahora con el TPS aprobado. Hoy en día estoy recibiendo mis documentos. Estamos muy contentos, toda mi familia. Nunca perdimos la fe de que más grande es el que nos cuida. Muchas gracias a todo el despacho. Los seguiré recomendando 100%. Estoy muy agradecido con toda la atención y el profesionalismo con que nos ha atendido. Mil felicitaciones a todos y muchísimas gracias. Increíble la paz, la tranquilidad que trae ese documento, ¿no? Sí, no, es increíble. Y como te digo, uno ve esos casos y uno no se cansa de ver esa alegría, esa experiencia, y bueno, eso nos llena de mucha motivación para seguir adelante. Y es importante que las personas recuerden, ahorita viendo el video, no deje para tarde lo que pueda hacer hoy. Recuerde que lo del TPS tiene una fecha límite, septiembre. Pero me imagino que va a haber personas que van a esperar hasta el último momento. No sea de esas personas. Si usted ya sabe que califica, o quizás piensa que califica, pero dice, bueno, me dijeron que no lo puedo hacer porque tengo doble nacionalidad o residencia, no caiga en eso de dejar de aplicar por falta de información. Asesórese, porque esto vale la pena, esto va para largo y esto va a ser algo que lo va a beneficiar mucho. Mira, Jesús, tienes que hacer un libro con un recuento de la cantidad de familias y de personas que con tu trabajo has ayudado a vivir legalmente en este país y con estatus, ¿oíste? Porque eso, imagínate, eres el nombre que aparecerá para siempre en la vida familiar de esa gente cuando tengan nietos ya nacidos aquí, etcétera. Eso es el abogado, uno nunca se olvida, el abogado que lo ayudó a uno a eso.
Ay, qué bueno, ¿no? Sí, un privilegio. Y bueno, hay una sorpresa ahí que ya estamos trabajando en eso, que tiene que ver algo con lo que me estás diciendo, pero bueno, ya pronto Sí. estaremos hablando de eso. Pero sí, no, es un gusto hacer esto. Y te digo, hablando de los principios que mencionaste de lo de BTC, que por cierto, si tengo la oportunidad y bueno, me Ojalá encanta puedas ser estar. parte de eso. Yo estuve en ese centro de detención, yo sé que es pasar por eso y no hay nada más lindo de que cuando uno se le dé la oportunidad de estar libre y de hacer de lo que estoy haciendo, que uno pueda dar ese granito de arena para ayudar a otras personas también a alcanzar lo mismo. Entonces, eso es mi vida, eso es mi meta y para eso vamos a estar allí haciendo esa labor. Un trabajo muy gratificante, eso es, qué sabroso tener un trabajo que uno le vea el producto de esa manera, no solo económicamente, sino que uno vea en vidas estables y en vidas llenas de paz y de tranquilidad, que uno vea el producto de su trabajo. Eso es una maravilla, una bendición.